A ver, quería ver. Un momentito. Ya. Quiero que antes veamos un video. Un ratito. A ver. Un momentito. Un momentico. Vamos a ver. Ok. A ver. ¿Qué pasó? Ya. Vamos a ver un video. Vamos a compartir para ello. No es una ventana. Es una pestaña. Ok, ahí tienen. ¿Se ve la pantalla? ¿Me confirman? Dije, Ya. ¿qué es una presa? Bueno, una presa es fundamentalmente una estructura hidráulica que se construye con la finalidad de crear un embalse para regular los escurrimientos de un río. Recuerden que las presas pueden clasificarse de acuerdo a varios criterios. Por ejemplo, el tipo de material predominante, la finalidad principal de la presa y su altura, bien sea para el aprovechamiento del agua o para el control. Este curso se refiere exclusivamente a las presas de embalse. Los criterios para el diseño de las presas de tierra se basan fundamentalmente en la experiencia acumulada en este campo de ingeniería y en el análisis que se ha hecho de problemas precedentes en los cuales se ha hecho una evaluación cuantitativa del margen de seguridad de la obra, lo que evidentemente ha generado criterios de diseño que han hecho mucho más seguras este tipo de estructuras. En esta etapa de diseño debemos suponer que ya se hicieron los estudios preliminares, sobre todo los estudios geotécnicos, tanto del vaso como del sitio de presa, el estudio topográfico que permite determinar cuánta agua, cuánta agua podemos almacenar, la ubicación de los préstamos, la cubicación de los préstamos, es decir, qué cantidad de material dispongo, las características de cada material, granulometría, permeabilidad, densidades, pesos específicos, contenidos de humedad, los análisis de compactación, los análisis de resistencia al corte y el estudio de factibilidad de utilizar los enrocados de protección en cualquiera de los dos taludes de nuestra presa. Vamos a hacer un dibujo que represente el corte de la obra que pretendemos diseñar. Comenzamos por los taludes, la cresta,
y la base de la presa. La obra que vamos a diseñar es algo más o menos así. Vamos a ir viendo detalladamente cómo determinamos cada una de las dimensiones de la obra. Comencemos por la altura de la presa. La altura de la presa va a depender fundamentalmente de lo que se conoce como niveles característicos. Entonces, ¿cómo determinamos estos niveles característicos? Tenemos, en líneas generales, tres niveles característicos, tal como los vemos en la figura. El primer nivel o nivel inferior comúnmente se le llama nivel muerto. El segundo nivel se le denomina nivel normal y un tercer nivel que se llama nivel de aguas máximas. ¿Qué es el nivel muerto? El nivel muerto es el nivel máximo donde se prevé que en toda la vida útil de nuestra obra sea ese nivel quien almacene el volumen de sedimentos que se produce en la cuenca. En algunos embalses, por ejemplo, de uso hidroeléctrico, se tiene un nivel justo por encima del nivel muerto que se le denomina nivel mínimo de operación. En algunos casos, para embalses de abastecimiento o de riego, ese nivel mínimo de operación es el nivel que garantiza la energía mínima para la obra de toma. El nivel normal es el nivel máximo que tendrá en nuestro embalse para cualquier condición regular de operación. La mayor parte del tiempo nuestro embalse se estará moviendo, o los niveles de nuestro embalse se estarán moviendo entre el nivel muerto y entre el nivel normal. En el caso nuestro, cuando hemos explicado, este es el nivel entre el nivel muerto y el nivel normal que le llaman acá, es el nivel de aguas. Este es lo que define es la vida útil, digamos el volumen útil, ¿no? Es decir, nosotros lo hemos llamado volumen útil. Este nivel normal coincide exactamente con la cota rasante inferior de la estructura de alivio. Es decir, cuando el agua sobrepasa el nivel. Aquí justamente nosotros habíamos dicho que este nivel coincide con la cresta del vertedero, ¿no? Aquí le llaman la estructura de alivio, ¿no? Y a partir de ahí es que vienen las alturas adicionales. El normal, se supone que nuestro embalse está aliviando. El tercer nivel o nivel de aguas máximas coincide con el tirante máximo que alcanza la creciente de diseño de nuestra estructura de alivio. En otras palabras, es el nivel máximo esperado de una avenida. Entonces es posible dimensionar la altura de la presa. Sin embargo, ya vamos a ver más adelante que se debe dar a nuestra obra una elevación extra llamada borde libre, que sí toma en cuenta el movimiento del agua por oleaje y con ello se definirá la elevación de la corona de la presa. Es importante dejar claro que la mayor parte de los criterios que estaremos asumiendo son válidos para presas bajas, es decir, presas cuya altura sea menor de 30 metros, aunque en algunos casos pudieran llegar a 40, 50 metros, es decir, a presas medianas. También es importante mencionar que en este taller nos estaremos enfocando más en el diseño hidráulico e hidrológico de la obra para la determinación de cada uno de los niveles en cuestiones geotécnicas que son e hidrológico de la obra, más allá de las consideraciones geotécnicas que son sumamente importantes. Para la determinación de cada uno de los niveles es necesario contar con la curva de... Este es lo que nosotros hemos llamado las curvas hipométricas, ¿no? Como parte del proceso de identificación para ubicar los criterios, ¿no? elevaciones área y elevaciones capacidades o curva altura área capacidad. Es necesario contar con las curvas de nivel de la zona, es decir, del vaso, donde va a estar emplazada la obra. Estas curvas pueden ser obtenidas a partir de cartas topográficas o, en el mejor de los casos, en modelos digitales de elevación de la zona. Para hacer esta tarea
es muy útil el uso de las herramientas de geoprocesamiento que están disponibles en los sistemas de información geográfica. ¿Cómo se construye esa curva? Bueno, la curva tiene en el eje horizontal el volumen de agua almacenada, usualmente expresado en millones de metros cúbicos, hectómetros cúbicos, un eje vertical donde se coloca el nivel sobre el fondo del vaso en metros y un eje vertical al lado derecho donde se coloca la altitud en metros sobre el nivel del mar. Otro cuarto. Es decir, acá en general nosotros hacemos al revés, ¿no? El volumen lo colocamos acá y las otras. La única diferencia entre estas dos, cuando hablamos de nivel sobre el fondo del vaso, es que se trabaja en coordenadas relativas. Es decir, se coloca el nivel cero en el nivel del lecho del río, es decir, donde está el eje de la presa. Mientras que ese nivel cero en coordenadas relativas equivale a la elevación en coordenadas absolutas, que son metros sobre el nivel del mar. Es la única diferencia. Eje en la parte superior, pero que va creciendo de derecha a izquierda, donde colocamos el área del espejo o el área vista. Entonces, aquí es volumen y aquí es área, ¿no? De manera cenital en hectáreas o en metros cuadrados. La primera curva, que es la curva de volumen, entonces será una curva como la que vemos en color azul, una curva creciente en sentido izquierda-derecha, y la curva que relaciona la altura o los niveles con el área será la curva de color amarillo que vemos. Esta gráfica, por lo general, se expresa de manera conjunta, aunque hay autores que la colocan de manera separada. Entonces, para cualquier nivel, por ejemplo, H1, podremos intersectar la curva de volumen y obtener cuál es el volumen para ese nivel. Si queremos saber cuál es el área del espejo de agua para esa misma H1, entonces cortamos nuestra curva de área y ahí tenemos el área correspondiente a la altura H1. Es decir, cualquier nivel del embalse podemos transformarlo en volumen en área y viceversa. Esto es muy útil para determinar los niveles característicos del embalse. ¿Cuáles son los sitios de emplazamiento ideales? Bueno, lugares que tengan área inundada amplia para pequeñas alturas. Desde el punto de vista económico, esto es bastante conveniente. Sitios de presa angosto, entonces nos darán menores movimientos de tierra. Y por supuesto no son recomendables sitios con botaderos naturales, salvo que estos sitios sean aprovechados para colocar el aliviadero. Bien, ese es un resumen de lo que hemos estado viendo. Ahora vamos a continuar. ¿Se ve la pantalla? Sí. Bien, ahora vamos a entrar a lo que son las fundaciones. Ya. En la anterior clase habíamos dicho los dos extremos de las fundaciones. La ideal, que es la roca, pero vamos a ver que si bien es ideal, también tiene en la realidad tiene sus elementos a considerar. Y la que no es aceptable es la fundación de suelo orgánico. Y también hemos hablado que cuando hablamos de suelo roca, no es que sean 100% de suelo orgánico, o 100% de roca, o 100% de arena gruesa, sino es el material predominante en la zona de la fundación, ¿no? Entonces, la fundación de suelo orgánico, podemos adelantarnos, si este es el eje de su presa, en general, para evitar esto, suelo orgánico, ¿qué es suelo orgánico? Si en la zona que ustedes tienen, acá, en la zona que van a emplazar el macizo,
están el tipo de vegetación. Y el tipo de vegetación genera una profundidad radicular, que cuando ustedes empiecen a la construcción, lo que va a suceder es que inicialmente va a quedar bajo el macizo y al podrirse genera un punto débil. Entonces lo que tenemos que hacer es evitar que existan. En general, para eso, normalmente el eje de la presa se procede a lo que se llama limpiar, ¿ya? La limpieza del eje de la presa, donde en general se remueve entre mínimo 1 metro de material. ¿Eso qué significa? Que al hacer esa remoción, prácticamente todo aquello que tiene que ver con residuos orgánicos en función de el tipo de vegetación va a desaparecer. Un momentito. Acá después vamos a profundizar que cuando estamos en presas ahí vimos las curvas características, en algunos casos, para conocer exactamente cuando hay ya extensiones grandes, etcétera, hay que hacer lo que se llama un mapa de cobertura vegetal. Es decir, se hace un mapeo del tipo de especies forestales que hay. Ojo, le estoy mencionando, esto es en función del tamaño, ¿eh? Porque no se olviden que una cosa son arbustos que tienen profundidades radiculares que sabemos que van a estar dentro del rango del metro y van a ser removidas, pero otra cosa es ya cuando tenemos otro tipo de especies forestales, donde las profundidades radiculares pueden superar el metro y dependiendo de la densidad de los rodales, bueno, en algunos casos, como les digo, amerita hacer un estudio específico de cobertura vegetal, ¿no? Es decir, cobertura vegetal significa las diferentes tipos de usos de suelo en función, obviamente, a lo que significa la parte forestal o vegetal. Bien, pero eso lo vamos a profundizar un poco. Vayamos a las fundaciones de roca primero, ¿no? ¿Se acuerdan? Hemos dicho que cuando hablamos de una presa, lo que tenemos que garantizar son tres elementos. La permeabilidad, que tiene que ver con la infiltración, los parámetros de resistencia, cohesión y ángulos de fricción, que tienen que ver con la capacidad interna de la presa, es decir, la resistencia, y finalmente la presión de poros, que básicamente tiene que ver con el flujo de agua dentro de la presa, y esto también en el caso de la fundación, ¿no? Tanto en el cuerpo como en la fundación. Y cuando hablamos de fundación, lo mismo, la única diferencia es que cuando hablamos de la presa es algo que nosotros fabricamos, mientras que cuando hablamos de fundaciones es con lo que nosotros nos encontramos, ¿no? Que es diferente, ¿no? En las fundaciones tendremos que llevar, dependiendo de cuál de estos componentes tenemos problema, tendremos que aplicar la medida para resolverlo, para llevar a condiciones de que no tengamos problemas de incidencia en infiltración
puede afectar al volumen útil, que no tengamos problemas de capacidad de soporte del suelo o la resistencia del suelo, porque un fallas en la resistencia. No se olviden que lo que sucede en la fundación inmediatamente se transmite al cuerpo de la presa. Y después vamos a ver el efecto de la presión de poros que está asociada con la permeabilidad y la infiltración. Es decir, presión de poros siempre va junta con permeabilidad e infiltración. Entonces partimos con las rocas. Sabemos que las rocas, desde el punto de vista de resistencia, no tenemos problemas, ¿no? Es decir, una roca, sea maciza o sea, y aquí viene el tema. Lo ideal, la roca ideal, obviamente, es aquella roca compacta, que nos da resistencia, y al ser compacta, obviamente nos resuelve el problema de la infiltración. Porque si es compacta, la permeabilidad es muy, muy baja. Pero ahí viene el problemilla. ¿Cuándo presenta problemas? Cuando nuestra roca tiene la presencia de zonas débiles. ¿Qué significa zonas débiles? Fallas, capas de otro material entre medio, canales, rajaduras, etc. Cuando son fallas, cuando son canales, cuando son rajaduras, en general son fundaciones que, a pesar de tener una buena característica para temas de resistencia, no es bueno para temas de infiltración. Y también en el rango de infiltración, muchas veces cuando las rajaduras son muy grandes, los canales son con mucha presencia, no es posible resolver el problema de infiltración y habrá que cambiar de eje. ¿Cuándo es una roca interesante o susceptible de ser fundación, fuera obviamente de la roca ideal? A diferencia de estas que son zonas débiles, se habla de lo que se llama el grado de meteorización de la roca, es decir, el grado de destrucción, bueno, le voy a llamar destrucción, es decir, el grado de porosidad e índice de huecos que tiene una roca, a través del cual se puede generar procesos de flujo de agua y que nos presentaría un problema de infiltración. Y si es infiltración, produce un problema de pérdida de agua y que nos puede alterar la ecuación de balance. Es en esa situación en que nosotros podemos entrar a resolver un problema de infiltración, cuando tenemos un grado de meteorización. Pero es muy difícil resolver un problema de infiltración cuando tenemos canales, ¿eh? O cuando tenemos rajaduras que son muy extensas. Y ahora les digo por qué. ¿Qué significa el grado de meteorización? Como les decía, el grado de fracturamiento que tiene la roca. ¿Y eso cómo se resuelve? Obviamente a través de investigaciones, de modo que imagínense que esta roca está fragmentada, pero no son zonas débiles, sino son zonas en las cuales se genera un flujo. Esto sí es posible de mejorar en una roca para resolver o atenuar los problemas de infiltración. Y esta forma de resolver es lo que se conoce como inyecciones o infiltraciones. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Dice, infiltraciones de lechada de cemento, o lo que podemos llamar también mortero muy fino, o de bentonita, para mejorar la resistencia al deslizamiento y sobre todo es para sellar las zonas de infiltración. Entonces,
Vamos a un Jamboard. Entonces, ¿se ve el Jamboard o todavía? Ah, no, perdón. Entonces, estamos en una fundación, donde tenemos problemas de meteorización de la roca. Vamos a poner así. Y que si nosotros vamos a implantar una presa, obviamente hay una carga de agua, que hace que también haya un proceso de infiltración, ¿no?, a través de los intersticios. Bien, ¿qué sería lo ideal para resolver el problema? Si fuera físicamente posible, obviamente colocar una cortina acá, impermeable. Así. ¿Por qué? ¿Por qué es esta? ¿Cuál es el efecto de la cortina? Es decir, lo que nosotros hacemos es, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Reducir la infiltración. Este es un medio poroso, tanto en la presa como en la fundación. Por lo tanto, la ecuación que rige es la ecuación de Darcy, que es menos K por dH en ds. ¿Ya? Esa es la ecuación de Darcy. Obviamente que si multiplicamos por el área, tenemos el caudal de infiltración. Pero esta es la ecuación de la velocidad. Sobre K, con lo que podemos hacer. H lo tenemos establecido a través de la altura de carga o la altura de la presa. No la altura de la presa física, sino la altura de aguas de la presa. Entonces, para reducir la velocidad y al mismo tiempo bajar el caudal de infiltración, para bajar el caudal de infiltración tenemos que reducir la velocidad. Porque el área siempre va a ser la misma, porque el área depende, si nosotros tomamos una muestra, ojo, aquí depende el área de la porosidad, y la porosidad no la vamos a cambiar. Entonces, la única variable sobre la cual podemos actuar es esta. Es decir, mientras más larga sea S, la velocidad es menor. ¿Qué es S? S es en el fondo expresa la línea de corriente, la longitud de la línea de corriente. Lo que nosotros tenemos que hacer es aumentar la longitud de la línea de corriente para disminuir el caudal de infiltración. ¿Qué es lo que generamos cuando ponemos una cortina impermeable? Antes, esta línea de corriente venía así. Entonces, lo que nosotros hacemos es cortar esta línea de corriente. Es decir, esta línea de corriente viene aquí, pero se encuentra con un elemento que cortamos y esto alargamos. Voy a exagerar así. Entonces, si ustedes se fijan, la longitud de la línea de corriente la hemos aumentado. Por lo tanto, estamos bajando la velocidad y, como consecuencia de ello, la infiltración disminuye. Pero también sabemos que en la medida que esta línea de corriente aumenta, quien sube, porque esto va a tener que buscar su camino, y para encontrar su camino, obviamente se va a confinar mucho más, quien sube es la presión de poros. Y no se olviden que la presión de poros, en el fondo, es un efecto negativo hacia la resistencia. Por lo tanto, esta presión de poros tenemos que evitar
que esta línea de corriente, que aquí está en su máxima expresión de presión de poros, emerge en la presa. Imagínense que esta línea de corriente ingresa a nuestra presa y es un componente negativo, además influye en la resistencia de nuestra presa y nos puede poner en desequilibrio. Entonces, cuando hacemos este tipo de manejos, de alargar las líneas de corriente, que sabemos que al mismo tiempo, si bien es beneficioso para la infiltración, pero no es beneficioso para la presión de poros, tenemos que garantizar que esta línea emerja fuera de la zona de nuestra presa donde puede generar el peligro. Esto es lo ideal, pero hacer esto en una roca, obviamente es muy caro, ¿no? Imagínense, si esto es roca, perforar esto 20 metros, 30 metros, no sé, dependiendo de su estrato de roca. Entonces, la alternativa que es generar el mismo efecto a través de inyecciones. Y obviamente, ¿qué significa inyecciones? Sellar estos intersticios. Sellarlos estos. Voy a exagerar, digamos que haya otros por aquí, sellarlos, unos que vienen por acá, más extensos. Entonces, ¿qué es lo que, obviamente, al ir sellando esto, no vamos a generar una cortina tan bonita como esta? Lo que vamos a hacer es lo que se llama conseguir el mismo impacto, el mismo efecto. Esto es lo que se llama el bulbo, ¿eh? Entonces, si bien no es así bonita como esta, cuestión delgadita, profunda, y que nosotros podríamos poner un material sellante, lo que hacemos más bien es rellenar eso, pero generamos un bulbo que a la larga tiene que tener el mismo efecto sobre la línea de corriente. Eso es el proceso de inyecciones. Y eso es muy simple. Esto es muy parecido a las pruebas de carga que se hace en agua potable. ¿Qué es lo que hacemos? Por eso es que, perdón, tenemos que saber este grado de meteorización. Y para hacer el grado de meteorización hay primero un conocimiento de la litología. ¿Cómo es este perfil? Y para eso tenemos ensayos de resistividad eléctrica o refracción sísmica. Que lo que hacemos es introducir ondas de sonido o ondas eléctricas que a partir de cómo se desplaza, perdón, en este medio, perdón, tenemos unos sensores acá que van recibiendo, ingresa la onda, dependiendo del grado de meteorización, rebota y hay un sensor que va recibiendo cuál es el en que llega esa señal. Porque no se olviden que el sonido tiene una velocidad establecida o la velocidad de los electrones tiene una magnitud, y si nosotros tenemos un receptor que es capaz de percibir ello y en qué tiempo, entonces se puede hacer una inferencia. No se olviden que si la roca es maciza, obviamente la onda se propaga rápidamente, ¿no? Y rebota y llega. Mientras que si la roca es muy fragmentada, la onda tiene problemas, no es que tiene problemas, sino se demora más en cruzar y después también en rebotar. Entonces son los tiempos diferentes para llegar con esa señal acá. Entonces, obviamente los que llegan en tiempo más rápido nos dan una señal de una roca más maciza. Los que tienen llegada en tiempo mucho más largo nos dan una señal de una roca mucho más fragmentada. Entonces, en función de eso, hay unas tablas en que, dependiendo de estos tiempos, etcétera, te dice, esta es una roca con este nivel de fragmentación, y ese nivel de fragmentación es traducido en un rango de permeabilidad, digamos 10 a la menos 4. Nosotros por norma, se nos dice que tenemos que ir a 10 a la menos 7, a la menos 6. ¿Cómo llegamos con 10 a la menos 6? Vamos a hacer inyecciones. Entonces, ese es el mecanismo para poder mejorar una fundación donde el problema de resistencia no es importante, porque por propiedades propias,
la roca tiene buena resistencia, ¿no? ¿Qué significa? Tiene un ángulo de fricción altísimo. Pero dependiendo del grado de fragmentación, nos interesa la otra variable en una presa, que es la infiltración. ¿Cómo resolvemos ello? A través de las inyecciones. Y en algunos casos, obviamente, mientras sea posible, en general, lo que se hace a muy poca profundidad, lo que sea, se trata de dejar una pequeña cortina, en la medida que se pueda. Entonces, esa es la situación con el tema de las fundaciones de roca. ¿Qué más? ¿Con qué se llena? Depende también, por eso estos ensayos es muy importante, cuál es el tamaño de los intersticios. Hay dos tipos de materiales, el mortero fino y la bentonita. El mortero fino, todos conocemos, es lo que en términos normales, o bueno, no voy a decir vulgares, sino en términos clásicos, se conoce como la lechada, ¿no? Es una mezcla de cemento con arena muy, muy, muy fina. Entonces, ¿cómo se hace eso? Ustedes identifican el punto donde empieza este intersticio. Lo voy a simplemente ilustrar. Colocan un manómetro y aquí tienen un tubo dentro del manómetro o un tubo y empiezan a inyectar esta lechada. Con una bomba, por supuesto, ¿no? Pues, ¿qué empieza a hacer? Empieza a llenarse. Mientras se está llenando, obviamente el manómetro, la aguja del manómetro permanece con muy baja presión. Cuando ya llega al final del intersticio, obviamente se llena y empieza a rebotar, significa que empieza a sellarse. Y en la medida que empieza a sellarse y rebotar, obviamente el manómetro empieza a subir porque significa que este hueco está entrando a presión. Entonces hay presiones recomendadas en que llegan a esa presión y ustedes ahí paran y lo dejan. Como es un mortero, obviamente va a fraguar y el intersticio queda sellado. Y así vamos armando lo que les decía, que el efecto de este bulbo sea el efecto que perseguimos de alargar la línea de corriente. Bien. Sin embargo, cuando los intersticios pasan un cierto diámetro, esto es muy costoso, ¿eh? La lechada y demás. A veces eso ocurre, dependiendo un poco más anchos, a lo que se llama la bentonita. ¿Qué es la bentonita? Es una arcilla puzolánica. ¿Qué características tiene esta arcilla? Que es capaz de sellar y al mismo tiempo absorber agua, digamos, para eso. Se utiliza en general cuando ustedes están cavando pozos para agua potable o cuando están haciendo estudios de suelos, por ejemplo, SPT, ¿ya? Y de repente se cruzan acá, tienen que cruzar dos acuíferos, por ejemplo. Pues cuando llega el primero y ustedes dicen, ahora voy a continuar, pero como aquí tiene un hueco, lo que no quieren es que este acuífero se les desmorone. Si no, el pozo queda afectado. Entonces, ¿qué hacen? Introducen bentonita. ¿Cuál es la capacidad de la bentonita? La bentonita, cuando encuentra agua, absorbe agua y se pega, se sella. Pues de esa manera ustedes evitan que este material caiga al pozo y pueden seguir perforando. Pero cuando es un pozo de agua, por ejemplo, a diferencia de un SPT, una vez que han ustedes terminado, inmediatamente tienen que hacer la limpieza del pozo para sacar esta bentonita, porque si no la sacan, la bentonita se queda aquí y se sella y pierden ese acuífero. Entonces, este es el principio que se utiliza acá, que en vez de inyectar mortero fino, lo que se inyecta es la bentonita que ingresa acá hasta el final, como aquí hay humedad o puede haber por los propios escurrimientos subterráneos, esto se sella. Y tenemos el mismo efecto que el caso del mortero, con la diferencia que esta otra es mucho más barata. Pues esas son en general las dos formas. Muchas veces estas inyecciones obviamente ojo,
no es solamente para mejorar un proceso, pasar de 10 a la menos 4 a 10 a la menos 6. Pero si el grado de meteorización, imagínense, es 10 a la menos 1 y ustedes tienen que llegar a 10 a la menos 5, son 4 órdenes de magnitud que pueden hacerlo, pero que la inyección puede salir demasiado costosa. Entonces, en estos casos ya se evalúa en términos de costos y sobre todo cuando son demasiados órdenes de magnitud, obviamente es mejor buscar otro eje por el tema económico. Y en general, en los estudios, cuando uno hace estudios, llega solamente a la caracterización a través de estos ensayos de resistividad o refracción. ¿Por qué? Porque ya para conocer a detalle, obviamente para hacer una inyección tienen que conocer a mucho más detalle que solamente lo que les da los ensayos de resistividad eléctrica o refracción sísmica, pero para conocer a detalle, así como ustedes en mecánica de suelos para edificios hacen un SPT, tienen que hacer una perforación. Pero ojo, perforar en roca es diferente a hacer un SPT. Entonces, estas perforaciones son muy caras, se hacen con diamantina, etcétera. Por eso es que cuando hay una decisión de que es necesario hacer infiltraciones, se llega hasta este nivel de estudio y obviamente los costos de estos estudios comparados con el costo del estudio son razonables, porque si meteríamos los costos de hacer perforaciones con diamantina, puede salir más caro que el estudio. Por eso es que este tipo de precisiones se incorpora dentro ya el costo de la inversión, es decir, de la ejecución del proyecto. Ustedes pueden tener acá dentro del orden del millón, los millones el estudio y la inversión son centenas de millones. Por lo tanto, el costo ya de la perforación a diamantina pasa a ser marginal, incluida la misma inyección. Es decir, va a ser menos del, no sé, 3% del costo de la inversión. Entonces, por eso es que se hace en dos pasos. Esto que nos permite precisar la decisión, pero para operativizar la decisión la pasamos dentro de lo que es la inversión. Eso es en términos de las fundaciones. ¿Preguntas? ¿Aló? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Por favor, me responden. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, está claro. Perfecto. Entonces, sigamos, vamos al siguiente tipo de fundación. Bien. Entonces, ya hemos pasado fundaciones de roca. Se ve la pantalla, ¿sí? Vamos a ir a la siguiente, que es ya la presencia de material granular, como son arenas, gravas, arenas densas y graduadas. Nuevamente, estas no nos dan problemas de estabilidad porque las arenas, los materiales granulares tienen buenos ángulos de fricción. Lo que sí requieren control de infiltración. Entonces, ¿qué hacemos con estas arenas cuando tenemos este tipo de material predominante? Vamos otra vez al Jamboard. Aquí sí ya es un estrato donde podemos ingresar con maquinaria, con lo que ustedes deseen. Usualmente lo que nosotros vamos a tener es una presa, voy a solamente dibujar esto en una cierta parte, y en la presa lo que normalmente se tiene para controlar los procesos de infiltración, después lo vamos a ver, en general tenemos una cortina impermeable. Entonces, ¿cómo controlamos, en este caso, cuando tenemos un problema de infiltración? Lo mismo,
¿Cómo hacemos que esta línea de corriente se alargue? Porque no se olviden que con este material nos encontramos. En general, una primera medida es prolongar la cortina que ustedes tienen en la propia presa. Al prolongar, obviamente que ya estamos haciendo esto, ¿fijan? Pero siempre tenemos que garantizar esto. Si una no es suficiente, bueno, podemos colocar esta. Entonces ahí se evalúa nuevamente. Me viene aquí el agua, ups. Cortamos la línea de corriente, voy a exagerar, quiere subir, cortamos otra vez. Entonces, dependiendo de la efectividad de estos dentellones, podemos colocar 1, 2, etc. Y en algunos casos, inclusive, lo que se hace es prolongar esto acá. Además de esto, eso, entonces, ¿qué es lo que sucede otra vez? Y en esta línea de corriente, en vez de continuar por aquí, le hacemos la vida más difícil y esta va a ser esto. Les he dicho, siempre se tiene que garantizar que no emerja al cuerpo de la presa. Pero sí, aquí ya tenemos unos problemillas. Por la característica de la fundación, esto no es problema. Con estos dentellones, resolvemos el problema de infiltración. ¿Se acuerdan? Esto era ángulo de fricción, K. Pero hemos dicho que mientras más se alargue, ¿qué es lo que aumenta? La presión de poros. ¿Qué es la presión de poros? La presión de poros, en el fondo, es un esfuerzo. Es decir, es un vector, un esfuerzo. Ahora, ¿cuál es el problema de que se genere una gran presión de poros? ¿Qué significa si nosotros tratamos de explicarnos? Es como tener el agua súper comprimida, ¿sí? Está a una gran presión. ¿Qué se traduce? Como esto es agua en movimiento, porque es una red de flujo. Entonces se traduce este esfuerzo en un esfuerzo de corte, ¿ya? Este es un esfuerzo de corte del agua. Pero ¿con quién se enfrenta en su camino? Se enfrenta con partículas, ¿sí? Porque esto es una granulometría. Nos guste o no, esto tiene una granulometría donde tenemos un diámetro y un porcentaje en peso. Entonces, yo voy a aislar a una partícula. Entonces, tengo la línea de corriente, voy a poner así, que se encuentra con esa partícula. Y donde aquí yo tengo un esfuerzo de corte altísimo porque es una línea de corriente que la he alargado bastante. ¿Ya? Entonces hagan de cuenta, ahora, esta partícula, al estar asentada ahí, también tiene un esfuerzo de corte. Es decir, que se llama esfuerzo de corte crítico. ¿Por qué es crítico? Porque si tú vences ese nivel, esta partícula empieza a moverse. Entonces, imagínense qué pasa si la presión de poros, que se traduce en un esfuerzo de corte, es mayor que este esfuerzo de corte crítico que es característico de cada una de las partículas. Cada partícula tiene su propio esfuerzo de corte. Imagínense que este es mayor. ¿Qué va a suceder? Y si además hay intersticios, ¿por qué? Porque por ahí circula el agua. Entonces la va a mover a esta partícula. Es decir, la va a erosionar. E imagínense que la erosiona y hay un momento en que la saca, ¿sí?
La saca esta, la saca la que viene a continuación. ¿Y qué genera al sacarlos? Genera un tubo vacío, le voy a llamar. Este es el efecto que se llama de efecto piping, ¿ya? Que traducido al español es tubificación. Entonces, la presión de poros, cuando alcanza niveles en que supera el esfuerzo de corte de las partículas, genera por este proceso de erosión lo que se llama la migración de partículas. Y al migrar las partículas y dejar un espacio abierto, genera un proceso de piping, de tubificación. Y un proceso de tubificación en la fundación significa que la fundación reacciona y transmite su reacción al cuerpo de la presa como esfuerzo. Obviamente el esfuerzo, ¿dónde va a ir? Se va a ir a las zonas más débiles y ahí va a generar problemas que pueden derivar en problemas de estabilidad de nuestra presa. Entonces ganamos en infiltración en el sentido de que mejoramos, reducimos, pero perdemos en esto. ¿Por qué? Porque la presión de poros se vuelve más crítica. Estos elementos hay que controlarlos, ¿no? Porque el peor enemigo de la presión, de la presa con respecto a la presión de poros es la erosión, la migración de partículas y la tubificación, porque eso tiene consecuencias en no solamente la estabilidad de la fundación, sino puede derivar también en la estabilidad del cuerpo de la presa. Entonces, esa es la situación, la forma de controlar estos procesos de infiltración en la fundación. ¿Por qué? Porque no tenemos problemas de resistencia, porque las gravas, etcétera, tienen buenos ángulos de fricción. Bien. ¿Está claro? ¿Consultas? ¿Preguntas? Bien, vamos a continuar si no hay. Entonces, lo otro que dice es, esto ya hemos visto entonces, ahora, una característica de los materiales no cohesivos que son cuando tenemos predominancia de arenas finas, medias o uniformes o cierta presencia de limo. Aquí el gran problema son los asentamientos diferenciales o desiguales producto de un proceso de liquefacción. Es decir, ¿qué significa? Que la liquefacción de una fundación nos puede generar problemas. ¿Qué es la liquefacción? A ver, ¿han escuchado hablar ustedes sobre la liquefacción? A ver, pongan en el chat. A ver, insumos que tienen que recordar de mecánica de suelos, ¿eh? ¿Qué es la liquefacción? A ver, vamos. ¿O qué es lo que ustedes han escuchado hablar sobre la liquefacción? ¿Y cómo se relacionarían con una fundación de una presa? Vamos, por favor. Insumos. Vamos, por favor. Insumos. ¿Ah? Insumos. A ver, vamos a ver cuántos están. Quiz, a ver. Vamos a ir, obras hidráulicas, trabajo en clase, crear una tarea que se llama la liquefacción. Bueno. A ver. Preguntas, ¿qué saben sobre liquefacción?
Listo. Fecha de entrega, hoy día, 19:09 hasta las 19:11, 2 minutos. Listo. A ver, vamos respondiendo. ¿Qué saben sobre liquefacción? Vamos a ver cuántos están. Vamos, o si no, pongan por el chat o respondan en la tareita. ¿Está bien? Vamos. A ver, Henry Condori. ¿Qué sabe sobre liquefacción? ¿Aló, Henry Condori? Si no responde, lo saco de la clase. Ahora vamos a ver. Sí, Estaba ahí. ¿Qué sospecha? ¿Usted ha escuchado sobre lo que es la liquefacción? la verdad, Inge, no. Ya, a ver. Carla Stephanie, ¿cuál es su apellido? ¿Chávez? No me sale. ¿Aló? ¿Está presente? La sacamos entonces. Si no está presente. ¿Está presente, Carla? A ver. ¿Aló? ¿Aló? No está presente. La quitamos entonces. No estaba. Doña Jessica Helen. ¿Está? Bien. Muy bien. Entonces, vamos a comprobar. Quiero que enciendan sus cámaras. Por favor. Roger Soto. Está, muy bien. Don Elías Mamani. Inge, También. aquí Inge. Bien. 25 más. ¿Cómo se hace para ver los 25 más? Bien, vamos a hacer lo siguiente, por favor. Ay, ¿cómo veo? A ver. Yasmira Sebo Heredia, ¿está? Sí, Inge, presente, Bien. estoy aquí. Doña Talía Marimar Mamani. Ya la veo. Doña Yamila Belén Quitón. Aquí estoy, ingeniero. Excelente. Doña Lourdes Flores, ¿dónde está? Aquí estoy, Inge. Ya. Bien. Entonces, ¿quiénes han respondido al trabajo en clase? 27 personas. No, 14 personas. Pero aquí he puesto Carla Stephanie. ¿Por qué no responde si está ahí? Ingeniero, disculpe, es que de mi laptop se cortó el internet y entré ahora del Ya, está celular. bien. Ve que es importante verificar, si no ya lo hubiera puesto.
ausente, pero no importa. Vamos. Bien, sigamos. ¿Qué es la licuefacción? A ver. ¿Qué dice Andrea? No hay. Ya, no importa. Bien, vamos a ir al John Bowerth. A ver. Vamos a compartir ya. Si quieren pueden apagar sus cámaras para... No. Pestaña. Bien. A ver, vamos a hacer un ejercicio que es muy simple para entender. Si nosotros tenemos una presa y a esta presa, bueno, este río lo vamos a interceptar y vamos a llenar. Obviamente el llenado de agua es muy lento, por lo tanto las líneas estas de corriente que hablamos no es que van a esta velocidad como la que yo estoy poniendo en el dibujo, sino que es un proceso muy lento, porque no se olviden que antes el río solamente tenía esta altura. Y aquí lo que se desarrollaba era un flujo subsuperficial, que era básicamente un flujo paralelo al flujo a superficie libre. Ese es el flujo subsuperficial. Después estaba lo que es el flujo subterráneo, es decir, cuando esta carga tiene influencia para meter agua a un acuífero. Eso ya es flujo subterráneo. Y hay un flujo adicional que es lo que se llama la percolación profunda, que es cuando hay tal carga, tal situación, que va entrando a lo que se llaman los acuíferos fósiles o los acuíferos profundos. Entonces, este es un proceso que toma su tiempo. Entonces, imagínense, voy a borrar esto. Entonces, imagínense que tenemos un vaso, ¿ah? En que en este vaso voy a colocar un pedazo, una maderita o un tubo, lo que sea, ¿ya? Y lo que hago es llenar con un cierto tipo de arena, ¿ya? Entonces, esto está con ese material que lo he rellenado, ya, así, con una cierta arena fina y demás. Entonces, este pedazo de madera, metal, lo que ustedes quieran, está estable, está vertical. Después, con mucho cuidado, con caudal muy bajito, voy llenando de agua, ¿ya? Entonces, este primer proceso de poner la tierra, la arena, es el proceso de decir, estoy aquí en mi fundación, ¿no? El proceso de llenar con agua muy suave es el proceso del desarrollo de la línea de corriente. En el fondo, el proceso de saturación. Entonces, ¿qué voy a tener si voy llenando? Esto voy a tenerlo saturado. Como es un proceso muy lento, entonces el pedacito de este material queda todavía parado. Pero ahora imagínense que tomo este vaso y lo voy a colocar en un sistema de espirales, resortes, ¿ya? Y lo empiezo a agitar, así, imagínense, estos son resortes,
y lo empiezo a agitar muy suave también de izquierda a derecha, es decir, empiezo a hacer esto, que es como si tuviera una cama de resortes, y empiezo a moverlo a la izquierda, derecha, etc. Eso es el equivalente a que se produzca un sismo, ¿ya? Entonces, cuando producto de este efecto dinámico, este material, esta arena, cuando está saturado, se empieza a mezclar dinámicamente y se vuelve por ahí viene su nombre, un licuado. ¿Qué va a suceder con este palito? Obviamente se va a caer. ¿Mm? ¿Por qué? Porque esto se ha vuelto un licuado, es decir, ya no es una capa densa que permitía que esto esté vertical. Ahora viene y se cae. ¿Qué sucede acá? Va lo mismo. Hay bolsones que estaban aparentemente bien compactados, etcétera, naturalmente, pero por efecto del sismo, porque tiene este tipo de material, se licúa y ¿qué genera? Genera una zona débil que da lugar primero a asentamientos que son diferenciales, porque no todo se va a asentar de forma uniforme, y el asentamiento diferencial se expresa sobre la presa con un esfuerzo, generalmente un esfuerzo de tracción. Y como la Tierra no soporta esfuerzos de tracción, puede generar una falla. Eso es lo que se conoce como el efecto de licuefacción. Pues ustedes cuando hagan sus análisis de los materiales, tienen que estar seguros cuando tomen la muestra de su fundación, cuando hagan sus estudios, que si hay arenas, que le hagan un análisis que se llama la propensión a la licuefacción. Y les dirán como resultado si es o no es propenso a, entonces ahí tendrán que tomar las medidas necesarias para que en caso de un sismo esto no se produzca. Hay ciertos parámetros que les permiten a ustedes, a través de los ensayos de laboratorio, determinar si están en una fundación donde hay arenas finas que tienen una cierta propensión a la licuefacción. Vamos a ir otra vez. ¿Se ve la diapositiva? ¿Sí? Sí, ingeniero. Entonces, Se ve, Inge. el problema de licuefacción es durante los movimientos sísmicos. Sin embargo, como decía, hay unos indicadores que les dan a ustedes cierta certidumbre de que no están, a pesar de tener las arenas, pero de que no están con problemas de propensión a licuefacción, por ejemplo, cuando tenemos con densidades relativas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay unas recomendaciones. Hasta ahí hemos visto materiales donde su problema es la infiltración y no la resistencia. Ahora pasamos a los materiales cohesivos, donde la cosa se vuelve opuesta. Es decir, las arcillas, si tenemos, obviamente todos los materiales cohesivos no nos generan problemas de infiltración. ¿Por qué? Porque tienen permeabilidades muy bajas o altas, se dicen. Es decir, estamos hablando de 10 a la menos 7 para arriba. Entonces, no tenemos problemas de infiltración. Pero sí podemos tener problemas de estabilidad. Problemas, en este caso, en la fundación. ¿Por qué? Porque la cohesión no es suficiente para absorber los esfuerzos en términos de resistencia al corte, por un lado. Y también no nos olvidemos que dependiendo del tipo de material cohesivo, los procesos de consolidación pueden ser afectados. Pero por el momento lo que a nosotros nos interesa son estos dos parámetros.
¿Cómo resolvemos ello? Vamos a ir al Jamboard. ¿No? Nuevamente, tenemos una fundación con predominancia. No estamos diciendo de que es totalmente de arcilla. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia acá? Que si tenemos una red de flujo, obviamente por las características, no nos olvidemos que acá, infiltración, no tenemos problema. Es muy poca la infiltración porque las arcillas tienen permeabilidades muy bajas. Pero el hecho de que tengan esas permeabilidades hace que estas líneas de corriente generen altas presiones de poros. Por lo tanto, estos en general son lo que se llaman acuíferos o confinados. ¿Ya? Son acuíferos confinados. No hay problema de esto. Pero sí tenemos problemas de resistencia. Capacidad, más aún, si esto es altísimo, genera un esfuerzo de corte que va a ser mucho mayor que esto y nos puede generar problemas de erosión, migración de partículas y lo que hemos hablado de tubificación. Pero aquí estamos en el problema de resistencia. ¿Cómo resolvemos? ¿Ah? Hay también métodos. A ver, este es un material fácil de perforar. ¿Sí? Pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Introducir, para mejorar la resistencia, tenemos que introducir ángulo de fricción. Si no, no hay posibilidad de mejorar esta resistencia. Introducir ángulo de fricción significa introducir material granular. Bueno, utilizamos el concepto inverso de un pozo. Imagínense si nosotros introducimos pozos, obviamente, material granular. ¿Cuál es la ventaja? Inmediatamente estamos introduciendo ángulo de fricción, por lo tanto estamos mejorando la resistencia. Pero como este es un acuífero confinado y este es un material mucho más permeable, ¿hacia dónde van a ir las líneas de corriente? Siempre de la mayor presión a la menor presión. Por lo tanto, vamos a evacuar, vamos a bajar la presión de poros. Pero aquí sí tenemos un problemita que esta agua, como está confinada, no necesito bomba. Es como cuando ustedes tienen un pozo y cavan y se encuentran con un acuífero confinado, el agua sale inmediatamente y no necesitan bomba. A diferencia de un acuífero artesiano, que ustedes que llegan al acuífero, lo perforan, pero necesito una bomba para sacar el agua. Entonces, con la propia presión atmosférica sale el agua. Por un lado, bajamos la presión de poros, lo que nos permite evitar esto, pero sí tenemos que evacuar el agua. ¿Eso qué significa? Que tenemos que introducir un sistema de drenaje. Entonces, estas baterías de pozos uno puede colocarlo a lo largo de la presa hasta justamente mejorar estos elementos. Eso es la forma. Y en algunos casos también lo que se hace es introducir, bueno, a veces se introduce acá.
pies de amigos o estas cortinas, pero con material granular. ¿Cuál es la ventaja del material granular? Que obliga a que la línea de corriente vaya acá y jamás emerja sobre la presa. ¿Por qué? Porque acá hay menor presión y ustedes saben, el agua va de mayor a menor presión. Ese es entonces, nuevamente, hay que tener cuidado también de, en este caso, evitar los procesos de migración porque si hay procesos de migración de materiales muy finos, me pueden colmatar y taponar este pozo y nuevamente se convierte en un elemento en que el agua no sale. Pero sí resolvemos el problema de resistencia. Bien, eso es en este tipo de materiales. Seguimos. Después está una mezcla que son fundaciones con capas delgadas impermeables. Es decir, que pueden tener buena roca, por ejemplo, o buen material granular, lo que sea, pero entre medio tienen pequeñas láminas de material arcilloso. Entonces aquí hay que cuidar sobre todo el tema de aliviar la presión de poros y evitar lo que les decía, el proceso de que la erosión, imagínense, voy a poner roca, arcilla, roca. Obviamente el agua va a entrar acá y va a generar una alta presión de poros y si aquí se genera erosión, migración y tubificación, se genera procesos de canalización o socavación entre dos macizos y aquí puede haber asentamientos diferenciales y demás. Entonces, algunas cositas cuando tenemos fundaciones especiales, ¿no? Como la que se menciona acá. Finalmente, ya hemos dicho, suelos orgánicos totalmente inadecuado y a veces tenemos que hacer un análisis de cobertura en función de la profundidad radicular de la zona donde ustedes van a implantar su presa. ¿Por qué es importante resolver primero el tema de la fundación? Es obvio, ¿no? No van a colocar una presa encima de una zona donde todavía tienen problemas con infiltración, resistencia, etc. Pero también es importante, ¿por qué? Porque todos los métodos de análisis de su presa que está de la fundación hacia arriba, todos los métodos, por ejemplo, para hacer análisis de estabilidad, para hacer análisis de una serie de cosas, parten de un principio de que no tenemos problemas en la fundación. Por eso es que debemos resolver el problema en la fundación para garantizar que los métodos que los vamos a ver más adelante, efectivamente los apliquemos, porque la base de estos métodos es decir, señores, tenemos que tener una fundación sólida. Ahora, ustedes verán, dependiendo del tipo de material, utilizar las medidas respectivas. Pero esa es una de las razones en el proceso de análisis. Por ejemplo, cuando ustedes ven estabilidad de taludes, cuando veamos, todo lo que son los círculos de falla, etcétera, parten de una fundación segura. Los factores de seguridad de una presa parten de una fundación segura. Por eso es importante el que ustedes garanticen que no van a tener problemas de infiltración, no van a tener problemas de estabilidad en términos de capacidad, soporte, etc. Cuando veamos infiltración vamos a ver problemas o temas adicionales a tomar en cuenta. Bien, aquí vamos a ver ahora, antes de pasar, cuáles son, de la siguiente clase, las causas de falla, cuáles son las fallas más usuales en una presa. Ya hemos resuelto el tema de la fundación.
ahora vamos a ir, antes de entrar a diseñar la parte superior, primero vamos a conocer cuáles son las causas de fallas. ¿Para qué? Para anticiparnos a esas fallas. El diseño de una presa es un criterio de anticipación. ¿Cuál creen que puede ser la falla? Entonces, ¿cuáles son nuestros criterios de un diseño seguro? Y en función de eso nos anticipamos con una medida. ¿Está bien? Muy bien. Ahí quedamos. ¿Preguntas, por favor? ¿Se entiende primero? ¿Me dicen? A ver, ¿se entiende? Sí, ingeniero. A ver, Dana del Rocío, ¿entiende o no se entiende nada? Se entiende. Gracias. ¿Quién no ha entendido nada? Ya, ni yo lo diría, ¿no? Bien, Carla Stephanie, ¿entiende? Inge, Gualberto, Néstor, Maldonado, ¿sumo?